Y si falta la plata, ahí a lo mejor los accionistas tienen que hacer el cheque. La dificultad, naturalmente, que significa pagar las deudas provisionales históricas es enorme, pero más difícil se hace todavía si es que el acreedor de verdad y objetivamente no realiza las gestiones tendientes al pago. ¿Qué es lo que ha pasado en los otros casos? Que la AFP dice que se ha pagado, quiere decir que no ha discutido la inconstitucionalidad de los intereses. Las otras causas que se citan en los escritos de la AFP no ha ocurrido lo que ha ocurrido en estas causas. Es decir, la AFP en su gestor de administradora de los recursos de terceros, en este caso los afiliados, cuando existe mora, demanda inmediatamente y genera la actuación judicial suficiente para que esta cuestión se haga rápido, con eficiencia. Lo que no ha ocurrido en este caso, repito, estamos hablando de deudas provisionales hoy día entre 15 y 11 años de antigüedad. 15 y 11 años de antigüedad y siguen corriendo estos intereses, Señoría excelentísima, el otro requerimiento, y este requerimiento tiene cosas que son de verdad impactantes en alguna medida, porque aquí han ocurrido cosas interesantes. A ver, por lo pronto, estamos hablando de una deuda aproximadamente de 33 millones de pesos, según una demanda presentada por la respectiva AFP, no, en este caso, perdón, es Provía, el otro era Santa María, que según esta deuda, más o menos de 33.500.000 pesos, según la liquidación efectuada por el respectivo tribunal de cobranza aquí de Valparaíso, ascendería a 1.300 millones de pesos. O sea, unas 400, 500 veces la deuda original, más o menos. Según la AFP, esta deuda habría un error del tribunal y esta deuda no sería los 1.300, sino que sería aproximadamente 600 y tantos millones de pesos. Y vamos a hablar sobre esa liquidación. Entonces, ya sabe que no es tan grave y formula una observación acerca de la liquidación que hizo el tribunal, pero por lo menos lo que le consta al Tribunal Constitucional, lo que me consta a mí como apoderado de Santiago Wanderers, es la liquidación que existe en el tribunal, no la que ha atestiguado en estos autos la AFP. Y estamos hablando de un requerimiento respecto a ese caso concreto. Fíjese que el origen de esta deuda, su señoría excelentísima, es del año 1997, fruto de una fiscalización de la Dirección del Trabajo de los clubes del fútbol profesional por deudas previsionales en los años 95, 1995 completo, 96 y parte del año 1997. La AFP, Provida, presentó su demanda el 19 de noviembre del año 1998. Estamos en el año 2014 discutiendo acerca de la constitucionalidad de los intereses que tienen que aplicarse a esta deuda del año 1998, o sea, 16 años. La defensa, y ya vamos a referirnos a este tema con un poquito más de intensidad, la defensa de Santiago Wanderers, en su oportunidad, fue el pago hecho por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional en representación de los clubes asociados al Instituto Nacional al INP, Instituto Nacional de Previsión, sucesor en la recaudación de las cajas de empleados particulares. La defensa del Wanderers en esa oportunidad de excepción de pago fue rechazada mediante sentencia definitiva 16 de diciembre del año 1999. Fíjese que por lo menos a mí esa fecha de esa sentencia, 16 de diciembre del año 1999, refleja a mi juicio una decida inexcusable de la AFP, en este caso de la acreedora, pues han transcurrido, repito, más de 15 años desde la fecha de la sentencia, todavía estar discutiendo la procedencia de este pago, inclusive hoy día la constitucionalidad de la aplicación de los intereses. Señoría excelentísima, esta causa se archivó dos veces. Inclusive, en octubre del año 2012, Santiago Wanderers pidió al tribunal el abandono del procedimiento, que no fue accedido porque había una diligencia, no me acuerdo si era un peritaje, una cosa así. Si se analizan los autos en que incide este requerimiento, por tanto, uno detecta por una parte que la AFP, la acreedora, dejó transcurrir 4 años entre la sentencia y un peritaje del año 2004 que definió el monto a cobrar. Luego, que la acreedora ha mantenido una inamovilidad más que constante en este juicio, a tal punto que en más de alguna oportunidad el tribunal ordenó que archiven estos autos por retrasados. También, y esto es muy importante, señoría excelentísima, porque estamos hablando de una objeción de constitucionalidad, una norma que se está aplicando en la fase de cumplimiento. Es interesante destacar que en este juicio tampoco Santiago Wanderers ha podido discutir la constitucionalidad
del inciso 11, del inciso 11 del artículo 19 del decreto ley 3.500 que fija estos intereses. ¿Y saben por qué? Porque esta disposición que permite el aumento del 50% sobre el capital reajustado y con intereses corrientes, recién apareció a la luz del derecho chileno con la ley 20.023 del año 2005. Y no olvidemos que la sentencia en este juicio fue del año 1999. Es decir, no había posibilidad material, jurídica, de ninguna clase de poder deducir inaplicabilidad porque recién hoy se está aplicando esta disposición. Señoría excelentísima, yo tengo algunas consideraciones acerca de la inconstitucionalidad alegada, especialmente respecto a ciertas cuestiones que no pueden ser discutidas en estos autos. En primer lugar, que respecto a la deuda previsional más antigua, es decir, la que hoy día llega a los 1.300 millones de pesos, esa deuda fue cancelada en su oportunidad por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional respecto de la deuda de los clubes afiliados y recibido, lo más importante que ese pago fue recibido por el Instituto Nacional de Previsión. Es decir, se trata de una situación en que el Estado, señoría, por una parte señala, oiga, ¿sabe qué más? Respecto a los futbolistas profesionales y respecto a los trabajadores de los clubes deportivos que desempeñan actividades conexas al fútbol, es decir, entrenadores, árbitros, etcétera, preparadores físicos, etcétera, respecto de ellos, rige todos los que fueron contratados con posterioridad al 31 de diciembre del año 1982, el nuevo sistema previsional. Lo dice y sanciona a los clubes deportivos por esa circunstancia. Pero al mismo tiempo ese Estado recibe de la NFP los pagos que hacen por aplicación de las leyes 17.272, 17.662 y el DFL1 de 1970 sobre estatutos de los deportistas profesionales, recibe el pago. Para la NFP, por tanto, existía una discusión jurídica pero muy presente, de lo cual da cuenta también una sentencia en un recurso de protección, acerca de cuál era el estatuto jurídico aplicable a esta especial clase de empleados. Y es razonable que así sea. ¿Sabe por qué, señoría excelentísima? Que los futbolistas naturalmente tienen un régimen laboral especial. De partida no necesariamente trabajan todos los días, su horario es bastante más flexible, se desplazan habitualmente por diversos recintos deportivos, es decir, no tienen una única y exclusivo lugar de trabajo. Cambian sus funciones. Entonces existía una discusión razonable, pero lo que consta, por lo menos, y no existe ninguna discusión, es que aquí hubo pago. Señoría excelentísima, yo quiero que me permita, por favor, y lo hicimos también durante el trámite y en la vista de la admisibilidad, poder leer una conclusión breve de Rubén Mera Manzano, profesor destacado de Derecho Procesal y de Seguridad Social, exclusivamente la conclusión a propósito de este conflicto normativo, porque es relevante. Lo voy a dejar a efecto un videndi, pero a mí me interesa porque tiene cosas interesantes. Dice Rubén Mera: en mérito de las consideraciones hechas precedentemente, estimamos que la situación previsional de los futbolistas profesionales se encuentra regulada, dice, en el decreto con fuerza ley número 1 de 1970 del Ministerio de Defensa Nacional, tal como lo han entendido la NFP, los clubes y el propio Instituto de Normalización Previsional, al aceptar el entero de las cotizaciones de tales trabajadores en conformidad con las disposiciones de ese cuerpo legal. Continúa, con todo, aun cuando se resolviera una cosa distinta, lo que sería totalmente improcedente, por razones de justicia y equidad, sería aplicar una multa a los clubes que por largo tiempo han actuado en conformidad con la legislación vigente sobre la materia, sin reparo alguno de la autoridad previsional, hasta antes que la Dirección del Trabajo estimara lo contrario. Rubén Mera ya por hecho, y de verdad que no existe discusión, insisto, en que este pago se hizo al Instituto de Normalización Previsional y fue aceptado. Eso es lo primero y que yo creo que no puede ser discutido. Enseguida, que la deuda antigua de estos 33 millones ha crecido exponencialmente desde el año 1998, fecha de la sentencia que rechazó la objeción opuesta de pago de Santiago Wanderers. Y muy especialmente esta deuda ha crecido luego de la vigencia de la ley 20.023 del año 2005, que incorporó el inciso 11, 12 y 13 del artículo 19 del decreto ley 3.500. Que desde esa sentencia han transcurrido, como dije hace un rato, 15 años. Que en los casos, su señoría excelentísima, en que no existen estos quebrantos constitucionales, Santiago Wanderers ha pagado las deudas previsionales pendientes.
Los juicios se han extinguido por el pago, lo cual consta a la AFP. Es decir, respecto a los casos donde no se presentan estas situaciones de hecho tan, a mi juicio, poco naturales respecto a la tramitación